Bien, chicos, hoy vamos a hacer un repaso del primer parcial, las preguntas del primer parcial que vamos a considerar en el examen del primer quimestre. Sí. En el primer tema tenemos la velocidad media. Dice así el ejercicio: una familia va de viaje en un auto. Recorren los primeros 100 kilómetros en un tiempo de 1 hora. Sí, 1 hora. Luego, transcurrido ese tiempo, se detienen durante 0,5 horas para descansar, tras lo cual reanudan la marcha y tardan otras 0,5 horas en cubrir los últimos 60 kilómetros que aún están para llegar a su destino. Al término de su viaje, desean conocer a qué velocidad se han desplazado. Bien, este ejercicio lo pueden encontrar en la página 29 y es un ejercicio típico de velocidad media. ¿Qué es una velocidad media? Es una velocidad promedio, digámoslo así, entre varios tramos de un recorrido. Como vemos, hay un recorrido de unos 100 kilómetros en 1 hora, después durante 0,5 horas, o sea, media hora, descansa, no hay movimiento. Luego reanudan la marcha y viajan 0,5 horas, es decir, media hora más, y cubren 60 kilómetros más, los últimos 60 kilómetros. Hasta que, y que aún restan para llegar a su destino. Y luego nos piden conocer a qué velocidad se han desplazado. Bien, como esto es una velocidad promedio, porque hay varios tramos, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que calcular con la fórmula que tenemos aquí. La fórmula dice velocidad promedio es igual, o velocidad media es igual a la variación del recorrido sobre la variación del tiempo. Recuerde que la velocidad, ¿sí?, es un cambio que hay en un recorrido con respecto a un cambio en el tiempo. Como vemos aquí, sí, hay varios tramos. Vamos a ir colocando el primer tramo, que es de 100 kilómetros, ¿verdad? 100 kilómetros, ok. Luego tenemos que sumar, ¿sí?, el otro tramo, pero aquí hay un dato interesante. Después se detienen, dice, o sea, no hay movimiento, se detienen y pasa el tiempo, sigue transcurriendo, pero no hay movimiento. Luego reanudan la marcha y recorren 60 kilómetros más. Entonces tenemos que sumar aquí 60 kilómetros. Bien, ambos en kilómetros, ¿verdad? Bien. Eso sería con respecto al incremento o la variación en el recorrido. Ahora vamos a ver la variación en el tiempo, ¿sí? Primero recorren 1 hora, ¿verdad? 1 hora más, después recorren 0,5 horas, es media hora. Pongo 0,5 en horas. Después 0,5 horas más, o sea, media hora más. En total han recorrido 2 horas. Su recorrido ha sido de 2 horas en total, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar tanto en el numerador como en el denominador lo que tengo ahí expresado. En este caso tengo que sumar 100 más 60, me da 160 kilómetros, ¿verdad? 160 kilómetros. Y abajo tengo en el denominador la variación del tiempo es de 1 más 0,5 más 0,5, 2 horas, ¿verdad? Listo. Al dividir 160 para 2 me quedaría 80 kilómetros por hora. ¿Sí? 80 kilómetros por hora. Miren que esto es una velocidad promedio, no es una velocidad instantánea, no es una velocidad que ha sido la misma siempre, porque ha habido varios tramos, inclusive hay un tiempo de media hora o 0,5 horas donde no hay movimiento, donde no hay velocidad, no hay nada. Luego vuelven a reanudar la marcha y recorren 60 kilómetros más. Entonces, esta es una velocidad en promedio, digámoslo así, desde que salieron hasta que llegaron a su destino, de 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Y así es decir, el auto, este móvil, el auto, no ha estado siempre teniendo la misma velocidad, sino que ha sido variable, pero en promedio esa es la velocidad, 80 kilómetros por hora. Listo, vamos al siguiente ejercicio, ¿ok?
Y el ejercicio dice de la siguiente manera: un ciervo alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora y mantiene una velocidad constante. Ahora nos piden calcular qué distancia ha recorrido en 30 segundos. ¿Sí? Y segunda pregunta, ¿qué tiempo tarda en recorrer 0,5 kilómetros? Bien, esto es un movimiento, digamos, un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque tiene velocidad constante, aquí mismo lo dice, velocidad constante. Bien, entonces nos dan los siguientes datos. Nos dan una velocidad de 90 kilómetros por hora, ¿verdad? Una velocidad de 90 kilómetros por hora, ¿verdad? Sobre horas, ya. También nos dan, ¿sí?, un tiempo de recorrido de 30 segundos. ¿Sí? Y también nos piden calcular un tiempo, ¿sí?, que tarda en recorrer 0,5 kilómetros. Entonces podemos llamar distancia recorrida, distancia final, ¿de cuánto? De 0,5 kilómetros. ¿Ok? 0,5 kilómetros. Perfecto. Bien, tenemos que considerar lo siguiente. Debemos considerar que debemos trabajar con el sistema internacional. Al trabajar con el sistema internacional, las unidades de medidas aquí tienen que cambiar. Es decir, la velocidad debe estar en metros sobre segundos y la distancia en metros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer primero la transformación de 90 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Bien, vamos a colocarlo bien. 90, ¿sí?, kilómetros por hora, ¿verdad? La vamos a transformar a metros sobre segundo. Entonces, vamos a transformar primero los kilómetros. Cuando tengo que hacer esto, debo siempre colocar en la parte del denominador, o digamos, donde esté mejor ubicado, para poderlo simplificar. Como aquí el kilómetro lo tengo en el numerador, debería estar en el denominador, ¿verdad? Entonces, yo digo que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿verdad? Sí, 1 kilómetro es 1000 metros. Ahora me falta transformar las horas a segundos. Entonces yo tengo que, la hora debería ir acá arriba en el numerador para poderlo simplificar con la hora que está acá en el denominador. Entonces tengo 1 hora es igual a ¿cuántos segundos? A 3600 segundos. ¿Sí? Listo. 3600 segundos. Listo. Entonces ahora voy a simplificar, ¿sí?, las unidades de medida. Kilómetros se va con kilómetros y horas se va con horas. ¿Y qué me queda? Metros sobre segundo, ¿verdad? Ahora sí, hago las operaciones indicadas, los cálculos. Tengo que aquí puedo simplificar estos dos ceros con estos dos de aquí abajo, ¿sí? Y me quedaría 90, ¿sí?, 90 por 10 dividido para 336. 90 por 10 es 900, ¿verdad? Entonces 900 dividido para 36, tengo que usar la calculadora. 900 dividido para 36, esto me da igual a 25. Bien, a 25 metros sobre segundos. Listo, ya tengo la velocidad transformada a metros sobre segundo. Ahora voy a transformar este recorrido que he hecho, o esta distancia que he recorrido de 0,5 kilómetros, la voy a transformar a metros. Entonces los kilómetros deberían estar abajo, ¿verdad?, en el denominador. Sí, entonces digo que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿verdad? 1000 metros, 1000. Correcto. Entonces voy a simplificar las unidades de medida, ¿sí?, las unidades de medida de kilómetros con kilómetros, y me quedan en metros. Entonces, ¿cuánto tengo ahora? ¿Sí? Tengo ahora 0,5 por 1000. 0,5 por 1000, vamos a multiplicar 0,5 por 1000. Eso me da 500. 500 metros. Entonces serían 500 metros de recorrido. Listo. Una vez que ya tengo todo en las unidades medidas correctas, el sistema internacional SI,
metros sobre segundo de la velocidad, el tiempo en segundos y la distancia en metros, ahora sí puedo calcular lo que me están solicitando. ¿Qué me están solicitando? Que calcule qué distancia recorre en 30 segundos. Bien, esta es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tengo x sub 0, que es un recorrido inicial, y aquí tengo t sub 0. Esos tiempos iniciales no existen, son 0. ¿Por qué? Porque no me los han dado, ¿sí? Solo me dice que un ciervo alcanza una velocidad de 90 kilómetros, es decir, no hay una velocidad inicial, un tiempo inicial, y tampoco hay un recorrido inicial. Entonces, esto lo eliminamos, y por eso es que la fórmula me quedaría en velocidad por tiempo 1. Bien, entonces como ya tengo eso, ahora sí puedo calcular la distancia que he recorrido en 30 segundos. Me dan el tiempo de 30 segundos. Listo. La velocidad sería entonces de 25 metros sobre segundo, ¿verdad? Que ya la encontré. ¿Sí? Por el tiempo que es 30 segundos, ¿verdad? Bien, y aquí ya voy a simplificar las unidades de medida, segundos con segundos, y me queda en metros. Entonces, lo que me faltaría es multiplicar, ¿qué cosa? Multiplicar 25 por 30. Entonces, uso la calculadora y digo 25 por 30 es igual a 750 metros. 750 metros. Listo. 750 metros. Ya encontré ya resolví la primera pregunta, ya contesté la primera pregunta. ¿Qué distancia recorre en 30 segundos? 750 metros. Miren la importancia de tener todo en las unidades de medidas correspondientes. La segunda pregunta dice, ¿qué tiempo va a tardar en recorrer 0,5 kilómetros o en su defecto 500 metros? Bien, entonces utilizo la fórmula que me han dado aquí del tiempo, ¿no? Tiempo 2 es igual a la distancia recorrida, es decir, los 500 metros, ¿sí? Los 500 metros sobre la velocidad la velocidad que tengo es 25 metros sobre segundo. 25 metros sobre segundo, ¿verdad? Listo. Bien, ya reemplazando los datos, las variables que me han dado, entonces, o que yo he calculado también, yo tengo ahora que dividir, voy a simplificar las unidades de medida, metros con metros, ¿verdad? ¿Sí? Y me quedaría segundos. 500 dividido para 25, divido eso, 500 dividido para 25, y me da igual a 20. Entonces aquí la respuesta sería 20 segundos, ¿verdad? 20 segundos. Entonces, primera pregunta, ¿qué distancia recorrió en 30 segundos? 750 metros, ¿sí? ¿Y qué tiempo tarda en recorrer 0,5 kilómetros o 500 metros? 20 segundos, ¿verdad? Sencillito. Lo que tenemos que siempre cuidar y tener mucha atención es en las unidades de medidas, ¿sí? Y en la fórmula, porque en la fórmula puede ser que en algún momento nos den una distancia inicial y un tiempo inicial, y ahí tendríamos que utilizar la fórmula completa, ¿verdad? Listo. Esa sería la respuesta del segundo, las dos respuestas del segundo ejercicio. Vamos a avanzar con el último. Bien, la siguiente y última pregunta dice, un ciclista da 19 vueltas a una pista circular de 48 metros de radio en 5 minutos, con velocidad angular constante. Calcular primero la velocidad angular, pero en radianes sobre segundos, y segunda pregunta, B, la velocidad lineal. Estás viendo dos tipos de velocidad, la velocidad angular y la velocidad lineal. Bien, ¿cómo calculamos esto? Muy bien, vamos a hacer una pequeña gráfica aquí, ¿sí? Ahí, listo, ya. Vamos a mover un poquito acá para tener un diagrama de cuerpo libre y ver cómo lo podemos graficar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver si puedo graficar aquí adentro. Bueno, ahí digamos que ese es el radio, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué nos dice? Vamos a leer nuevamente el ejercicio. Dice,
un ciclista da 19 vueltas a una pista circular, es decir, el ciclista arranca, por ejemplo, aquí, en este punto inicial, ¿verdad? Y da 19 vueltas en forma circular, ¿sí? 19 vueltas por minuto. 19 vueltas por minuto, ¿sí? ¿Por qué por minuto? Porque dice en 5 minutos. Digamos que está vueltas por minuto. Con un radio, este radio, es decir, este radio de aquí, este es el punto central de la pista, hasta el extremo de la circunferencia, este se llama radio, ¿verdad? Geométricamente este es el radio, que equivale a 48 metros. Aquí ponemos los 48 metros, ¿verdad? Listo. Perfecto. ¿En qué tiempo? En 5 minutos, ¿no? En 5 minutos. Tiempo igual a 5 minutos, ¿verdad? Listo. Perfecto, ya tengo en minutos, 5 minutos. ¿Ya? Pero aquí hay un dato importante, en velocidad angular constante, o sea que no hay ninguna variación, que va a ser la misma. Entonces es un movimiento circulatorio constante, ¿sí? Bien, nos piden calcular la velocidad angular, pero en radianes sobre segundos, ¿ya? Y eso significa que hay que hacer una transformación o conversión de unidades, nada más. Y en el otro nos piden la velocidad lineal, que aquí está la fórmula. Entonces, vamos a trabajar primero con la velocidad angular. La velocidad angular, ¿sí? Como vemos ahí la fórmula, dice vueltas o revoluciones por minuto. Bien, 19 vueltas, tiene 19 vueltas sobre ¿cuántos minutos? 5 minutos el tiempo, ¿verdad? Entonces dice 19 vueltas sobre minutos, 5 minutos. Vamos a ponerle BU para saber qué es vuelta. Bien, entonces ¿cuánto nos quedaría ahí? Tendríamos que dividir 19 para 5. Con la calculadora lo hacemos más rápido. 19 dividido para 5 nos da 3,8 vueltas, ¿sí? Sobre minutos. Bien. Pero yo tengo que transformar esto a radianes sobre segundos. Aquí dice radianes sobre segundos, es lo que me están pidiendo. Entonces yo digo que como la vuelta está arriba en el numerador, tengo que ponerla en el denominador acá para poderla simplificar. Una vuelta es igual a 2pi radianes. Una vuelta es igual a 2pi radianes, ¿verdad? Sí. Listo. Y me falta transformar los minutos a segundos. Entonces yo pongo acá que en el numerador, ¿verdad? Que un minuto corresponde a ¿cuántos segundos? 60 segundos, ¿verdad? Un minuto tiene 60 segundos. Entonces pongo un minuto arriba y abajo pongo 60 segundos. De esa manera puedo simplificar las unidades de medida que tengo que simplificar. Es decir, las vueltas con las vueltas y los minutos con los minutos. Entonces me quedan radianes sobre segundo. Correcto. ¿Cuánto sería el resultado? ¿Cuánto me da esto? Hay que hacer el cálculo con la calculadora, ¿verdad? La velocidad angular sería entonces 3.8 o 3,8 por 2 por pi. Recuerde que pi es una constante, usted la puede tener en su calculadora, pero pi aproximadamente el valor de pi es, redondeando las 4 decimales, igual a 3,1416, ¿verdad? 3,1416. Bien. 3.8 por 2 por pi y todo eso dividido para 60. ¿Sí? Y eso nos quedaría en radianes sobre segundos. ¿Listo? Radianes sobre segundo. Bien, entonces vamos a hacerlo el cálculo vamos a hacer los cálculos con esto aquí por la calculadora. 3.8, ponemos 3.8 por 2 y por pi. Y eso me da 23,88. 23,88, ¿verdad?
Y eso tengo que dividirlo para 60. ¿Cuánto me daría entonces eso dividido para 60? Ya, entonces lo divido para 60 y me queda entonces que es igual a 0,40. 0,40. Redondeando, ¿sí? 0,40 radianes sobre segundo. Radianes sobre segundos, ¿verdad? Y de esa manera ya encontré o contesté la primera incógnita, que es decir, transformar la velocidad angular en radianes sobre segundos. Una vez que he calculado la velocidad angular, la he transformado en radianes sobre segundos, me piden también calcular la velocidad lineal. Y aquí hay que hacer una explicación. La velocidad lineal es el producto que hay entre la velocidad angular, que es constante, ¿sí?, por el radio, que es 48 metros. Entonces, las unidades de medida de la velocidad son metros sobre segundo. Entonces tengo 0,40, que es el módulo de la velocidad, ¿sí?, por 48. Y esto me queda en metros sobre segundos. ¿Cuánto me da esto entonces? Voy a multiplicar 0,40 por 3, por 48, por 48. Y eso me da un total de 19.2. 19,2 que 19,2 metros sobre segundos, ¿verdad? 19,2 metros sobre segundos. Bien, entonces de esa manera hemos calculado, hemos respondido a las dos incógnitas. Primero, calcular la velocidad angular o transformarla en radianes sobre segundos, haciendo las transformaciones correspondientes del sistema internacional, y luego la velocidad lineal, calculándola con la fórmula de la velocidad angular por el radio. Como ya tenemos el radio y tenemos la velocidad angular, nos quedaría en 19,2 metros sobre segundo. Bien, chicos, eso ha sido todo en este video tutorial. Sí, espero que haya sido de bendición y de provecho para que saque una buena calificación en sus exámenes. Sí, recuerde que la institución lo que quiere es que usted saque las mejores calificaciones, así mismo como su tutor. Éxitos y adelante en sus estudios.